Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Oramos, cierre sus ojos conmigo, dígale al Señor que le hable. Padre, gracias por traernos esta noche a tu casa. Gracias por la bendición de poder venir aquí para adorarte, para estar en este momento junto con nuestros hermanos, para poder orar juntos y poder recibir tu palabra. Te queremos pedir, Señor amado, que puedas traer a nosotros el conocimiento tuyo esta noche. Lo recibimos de ti, Señor. Creemos que tú quieres enseñarnos y nosotros estamos aquí dispuestos para recibir lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén y amén. Ok. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, descubriendo los misterios del Apocalipsis. Este es el tema número 3, el episodio 3. Apenas vamos comenzando. No hemos entrado donde asustan. Solo estamos en asuntos periféricos, algunos detalles importantes. El tema de esta noche es la misión de los ángeles en el final de los tiempos. Y quiero que lean conmigo Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, y ahí vamos a comenzar esta noche. Otra vez, el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, quiero que note este detalle que no es menor, es un detalle muy importante. Para muchos de nosotros el tema de los ángeles es un asunto extraño, quizás no pertinente para la iglesia, como que no tuviesen mucho que ver, como que solamente son parte de una mitología judía o cristiana que ya pasó de moda y que no tienen nada que ver con nosotros. Pero la Biblia enseña otra cosa. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que los ángeles hacen cosas muy importantes en el final de los tiempos. Justo al comenzar el libro, en el primer versículo encontramos esta declaración: que el mensaje de Dios, de la revelación de Jesucristo, el Señor se la envió a Juan a través de un ángel. Y me llama la atención que no dice solamente un ángel, dice su ángel. Podría yo inferir que se refiere al ángel Gabriel. Ya vamos a hablar de él un poquito más adelante. Podría ser ese, su ángel, el ángel Gabriel, el que siempre aparece en la Biblia llevando los mensajes de Dios a sus siervos. Pero si continuamos viendo, y vamos a seguir viendo algunas cosas más adelante en el libro de Apocalipsis, vamos a ver a los ángeles haciendo cosas muy importantes. Así que no podemos pasar por alto este detalle en este estudio de Apocalipsis. Y como le dije, comenzando el libro, el primer versículo comienzan a mencionar a los ángeles una vez más. Los ángeles llevando el mensaje de Dios. Esta función de los ángeles de llevar el mensaje de Dios a sus siervos no es un asunto nuevo, es un asunto que ha pasado a lo largo de la historia. Desde el principio de la historia de la humanidad, los ángeles han estado relacionados con los seres humanos. En el Antiguo Testamento los vemos haciendo varias cosas diferentes, pero principalmente comunicando los mensajes de Dios.
Vemos a los ángeles en misiones especiales, particulares, asistiendo, protegiendo, salvando a los hombres y las mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Y cuando comienza el Nuevo Testamento, volvemos a ver a los ángeles cuando justo al comenzar los evangelios aparecen los ángeles cantando una canción, anunciando el nacimiento del Señor. Y luego los vemos más adelante apoyando, ministrando con el Señor Jesucristo durante su ministerio. Están ahí el día de la resurrección. O sea, están presentes en toda la vida de los hombres y las mujeres de fe, incluso en la vida del Señor Jesucristo. Cuando comienza la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, vuelven a aparecer los ángeles para hacer operaciones de liberación, para traer mensajes. Y desde allí hasta hoy los ángeles han estado relacionados con la iglesia desde que comenzó hasta el día de hoy. Y en el libro de Apocalipsis, lo vuelvo a mencionar, están jugando un papel muy importante en todos los sucesos que vamos a ver más adelante hasta el final del gobierno de los hombres en la tierra. Así que los ángeles siempre están presentes. Diga, siempre están presentes. Otra vez diga, siempre están presentes. No los vemos, no los percibimos, pero siempre están presentes. Y aquí hay algo que todos nosotros debemos tener claro, debemos tener esta idea muy clara en nuestra mente. El evangelio es práctico, pero también es místico. Diga, es práctico y es místico. O sea que el evangelio implica hacer cosas prácticas, se nos enseña cosas prácticas, pero no podemos evitar que es un asunto de Dios y es un asunto espiritual. Y hay cosas no naturales en el evangelio, o sea, sobrenaturales. Y los ángeles son esa parte sobrenatural que aparece en el mensaje de Dios del último tiempo para la iglesia. Así que no debemos nosotros ignorar esta verdad, y hoy creo que voy a comenzar hablando sobre la naturaleza de los ángeles, pero no me voy a detener ahí porque hay muchas cosas que aclarar hasta llegar al punto de verlos obrar en el tiempo final. Pero mire, básicamente hay dos clases de seres espirituales que se pueden llamar ángeles. Dos clases: los ángeles que todavía están bajo el gobierno de Dios, que le sirven a Dios, que son fieles a Dios, y los ángeles que se rebelaron a Dios cuando se rebeló el querubín lucero, ese que hoy nosotros llamamos el diablo y Satanás. Cuando él se rebeló, se rebelaron, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles del cielo. Y hoy esos ángeles ya no son ángeles, hoy son los demonios. Así que hay buenos y malos, hay fieles y hay infieles. Y hay algunas clases de demonios o de ángeles caídos que son más malos unos que otros. Vean, las carnes son malas, pero la carne cucha es peor. Bueno, hay demonios malos y hay más malos. La Biblia dice que hay demonios que están atrapados en prisiones de oscuridad y que solo van a ser desatados en el tiempo de la gran tribulación. No están sueltos ahorita. Así que vamos a platicar de varias cosas como esas. Ok, el mundo espiritual no solamente implica Dios, Jesús, el Espíritu Santo, sino que también implica la otra cara de la moneda, el diablo y sus ángeles. Y necesitamos tener claridad. Si vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de los dos lados de la moneda. Hay, en cuanto a este asunto del mundo espiritual, hay dos extremos. El extremo
que hay un grupo de gente que no cree en los demonios o no cree en los ángeles en un sentido general, o creen que ya no tienen nada que ver con nosotros, no creen. El otro extremo es aquellos que sí creen, pero tienen una fascinación excesiva por las cosas sobrenaturales, principalmente por las cosas malas del mundo espiritual. C.S. Lewis no solo escribió las Crónicas de Narnia, ya se lo mencioné, él habló mucho acerca de la fe. Hay un libro de él que se llama Cristianismo y nada más. Hay un libro de él, una novela que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Son cosas muy interesantes para que busque qué leer. Pues C.S. Lewis escribió estas palabras. Decía él: existen dos errores iguales y opuestos en los que la raza humana puede caer en lo que atañe a los demonios. Uno es no creer en su existencia, y el otro es creer y tener un interés en ellos que resulte excesivo y poco saludable. Así que pues debemos nosotros mantener el equilibrio, porque esto es lo que está sugiriendo C.S. Lewis. Pero este es como el equilibrio correcto, que nos muestra lo importante de que es el estar informados de cómo funciona ese mundo espiritual y estar listos contra las acechanzas del diablo. ¿Debo estar consciente del mundo espiritual? Sí. ¿Debo estar fascinado con él? No. O sea, hablo de un sentido, en el sentido del mundo espiritual malo, demonios, el diablo. Y en cuanto al asunto de los ángeles, nosotros debemos tener claridad, pero también hay un límite en ese asunto. Al final voy a hablar acerca de cuando algunos han traspasado el límite en este asunto de los ángeles. Dios creó este mundo físico, pero antes del mundo físico Dios creó un mundo espiritual. Antes de hacer este planeta o esta creación física o este universo o los universos, Dios había creado un mundo espiritual. A veces nosotros pensamos que si algo es espiritual no es real. Para mucha gente lo que es espiritual es sinónimo de fantasía o de algo que es irreal, pero no es verdad. El mundo espiritual es real, es mucho más grande que nuestro mundo físico y es muchísimo más antiguo que la creación física que nosotros podemos ver ahora. Ya le dije, algunos de los servidores de Dios se rebelaron en contra de Dios y Dios los expulsó de su dominio. Algunos de ellos todavía están por ahí, se mueven entre nosotros, no los vemos, incluyendo ahí el cabecilla del mal, el diablo. Y la idea es que nosotros podamos tener claridad sobre qué pasa en ambos lados del mundo espiritual. Hoy voy a hablarle de los ángeles, esos mensajeros que aparecen en Apocalipsis justo en el primer versículo. El interés por el mundo de los ángeles está creciendo cada día. Hay una fascinación. De hecho hay, sí voy a decir, como una mitología que el mundo occidental ha creado en torno a los ángeles, que no es bíblico, pero que es muy popular. La gente tiene ideas acerca de los ángeles que no son bíblicas. ¿Y de dónde sacan todas estas ideas? Pues de libros, de películas. Ponedme lo que sigue. Hay algunas imágenes de portadas de series o películas que han popularizado el mundo de Hollywood y habla sobre ángeles. Y cada una de esas historias tiene un trasfondo muy místico y muchas veces exagerado, más allá de la verdad
de lo que es realmente un ángel, sus atribuciones, sus capacidades. Ok. En la Biblia, ya le dije, vemos a los ángeles entregando mensajes a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Los vemos defendiendo a la gente de Dios, los vemos venciendo a sus enemigos y los vemos adorando a Dios continuamente. Eso sigue en pie hoy en día. ¿Qué es un ángel? ¿Quiénes son los ángeles? Poneme lo que sigue. El nombre ángel viene de el hebreo malak y del griego ángelos. Las dos palabras significan mensajero. ¿Qué significan mensajero? De hecho, la palabra ángel se ha usado en algunas ocasiones de manera simbólica. A veces se ha usado no para referirse a estos seres espirituales precisamente, sino, por ejemplo, se ha usado para referirse a los pastores de la iglesia. En Apocalipsis, cuando pasemos al capítulo 2 y 3, vamos a encontrar que la Biblia llama a los pastores de la iglesia los ángeles de la iglesia. ¿Por qué? Son los mensajeros que Dios puso en la iglesia. Ok, pero también la Biblia hace mención de Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el ángel del pacto, le llama Malaquías. Así que se ha usado por el significado de mensajero de manera simbólica para referirse a otras personas, pero ángel significa literalmente mensajero. No es esa su única función, pero pareciera ser que es la principal. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? Pónemelo, por favor. Ok, son espirituales, son seres espirituales. O sea, en principio no son físicos, no se pueden palpar, no pertenecen a este mundo físico. Son seres espirituales. ¿Pueden tomar una forma física? Sí pueden. Lo han hecho. Y pareciera que las formas físicas que han tomado, a las que Dios les da acceso, tienen que ver con su función en el mundo espiritual. Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice: ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Antes de seguir leyendo, el escritor a los hebreos está diciendo que Cristo no era un ángel, que Cristo era muy superior a los ángeles. Y para hacer su defensa dice estas palabras: ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, a ninguno, solo a Cristo. Versículo 14: ¿acaso no son todos, sigue hablando de los ángeles, acaso no son todos espíritus, servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces, estos versículos me dicen que los ángeles no son físicos, son espíritus. Diga, son espíritus. En esencia, son espíritus. Ok. Siguiente, son superiores al hombre. Son superiores al hombre. Salmo 8, versículo 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho, como dice, un poco menor que los ángeles, y le has coronado de gloria y de honra. ¿Cómo es el hombre? Diga, un poco menor que los ángeles. O sea que los ángeles son superiores al hombre. Podríamos pensar en capacidades, habilidades, conocimiento. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: vi un ángel de pie en el sol. Imagínense usted.
billones de grados de calor. El ángel está parado en el sol. Usted, si se para no en el sol, sino al sol, a la luz del sol, se quema, se negrella o renegrella. Incluso le puede dar cáncer en la piel. O sea, los ángeles son un poquito mayores que nosotros. Bueno, siguiente. Estamos hablando de la naturaleza de los ángeles. Los ángeles no se casan, probablemente porque son asexuados. O sea, no son ni masculinos ni femeninos. Como le dije, toda la mitología de los ángeles de nuestro mundo occidental pinta a los ángeles como masculinos. En algunos casos hasta hemos visto ángeles con figuras femeninas, pero la verdad es que no tienen un sexo definido. No son ni femeninos ni masculinos. Mire lo que dice Marcos 12:25. Cuando resuciten los muertos, dijo Jesús, no se casarán. Por eso, si no se ha casado, póngase en algo. Ya el día de la resurrección ya es muy tarde. No hay boda. Dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, pero tampoco hay casamientos, ¿verdad? Solo las bodas del Cordero. Ok, dice, cuando resuciten los muertos, no se casarán, ni serán dados en casamiento. O sea, no se casarán, ni tendrán novia, quiere decir eso. Eso de darse en casamiento era el compromiso cuando se ennoviaban. O sea, ni novios, ni marido, ni mujer. Se te acabó la tortura. Bueno, ok, sigamos leyendo mejor. Cuando resuciten los muertos, no se casarán, ni serán dados en casamiento, sino que serán como quienes, como los ángeles que están en el cielo. Podemos inferir de lo que dicen estas palabras que los ángeles no se casan, probablemente porque son seres asexuados. Ok, siguiente. Los ángeles no se deben adorar. No se deben adorar. Y aquí vamos de nuevo en contra de esta mitología fabricada de nuestro mundo moderno, de que los ángeles merecen adoración, devoción. De hecho, la Iglesia Católica ha reconocido o ha beatificado, ¿cómo se llama eso? Canonizado se llama. Declarados santos algunos ángeles. No sé si algunos. Yo ahorita me acuerdo de San Miguel. Pues sí, hay otro. San Gabriel, San Rafael. Son ángeles. Son ángeles que fueron declarados por la Iglesia Católica como dignos de recibir veneración. Los ángeles no se deben adorar, porque son seres creados como nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 19:10. Antes de continuar, antes de leer, yo le dije que Juan fue escogido por el Señor para traer el mensaje del libro de Apocalipsis, aunque a Juan le faltaba un par de cositas que mejorar en su vida. Una de esas cosas es que Juan era lento para entender. ¿Cuántos son lentos para entender aquí? Yo, usted, hay varios. Vaya, ok. En dos ocasiones Juan ve un ángel. Claro, Juan tiene la revelación de un ángel. Él nunca había visto uno, y cuando lo ve, Juan se tira a sus pies para adorarlo. Y el ángel le dice: no hagas eso. Solo a Dios hay que adorar. Y luego, unos capítulos más tarde, el ángel le vuelve a decir algo que Juan se queda impresionado, y Juan se vuelve a postrar para adorar al ángel.
Bastaba la primera vez que le dijeron que solo a Dios se puede adorar, pero él se vuelve a postrar delante del ángel. O sea que él era lento para entender. Algunos de nosotros hace falta que nos digan las cosas 2 veces, 3 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces un coico, 25 veces un leñazo, y así va entendiendo uno, ¿verdad? Bueno, mire Juan aquí, capítulo 19, versículo 10. Esta es una de esas ocasiones. Me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Ok. Entonces los ángeles no deben ser adorados. Esto es muy importante. Como le dije, la cultura moderna nos enseña que eso es posible, incluso que se debe hacer. Incluso nos enseñan oraciones a los ángeles. ¿Usted alguna vez le oró a algún ángel? No. Angelito de la guarda de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Es una oración a los ángeles, y eso no se debe hacer. Como le dije, nuestra cultura está plagada de ideas sobre los ángeles totalmente antibíblicas. Es importante que supiéramos esto. Ok, ya vimos cuál es la naturaleza de los ángeles. Ahora, las clases de ángeles, los rangos de los ángeles. Poneme lo que sigue, por favor. Esas categorías de los ángeles. Primero, el básico, el ángel. Ángel. Cuando uno ve a los ángeles propiamente dichos en la Biblia, tienen apariencia humana y no tienen alas. Los ángeles, el ángel propiamente dicho, el ángel, el básico, ¿verdad?, no aparecen con alas. No significa que no puedan transportarse, volar o teletransportarse. No sé cómo es que hacen ese asunto, pero no necesitan sus alas, sino que aparecen como personas. A veces se confunden con seres humanos comunes y corrientes. Míreme para acá. Diciendo estas palabras, puedo concluir que usted, sin darse cuenta, probablemente ya ha tenido encuentros con ángeles y no lo supo en el momento. ¿Por qué? Porque se ven como nosotros. Cuando toman un cuerpo físico, se presentan como personas comunes, como nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos algunos, que dice después, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, le dijeron: quédate aquí, aquí está mi cama, vení, comamos, y no sabían que eran ángeles. ¿De quién se acuerda cuando leemos eso? Bueno, de Lot. Lot y su familia hospedaron ángeles. Es más, los metieron a su casa porque Lot tenía miedo de que les pasara algo malo en la calle. Así que los vieron no solo como humanos, sino que los vieron vulnerables. Obviamente nadie iba a poder hacerles daño a esos ángeles, pero se veían tan normales como personas comunes y corrientes que Lot se preocupó por ellos. Ahora vuelvo al punto. Probablemente usted ya conoció a alguno o a varios y no se ha dado cuenta. Marcos 16:5, mire lo que dice: y cuando entraron al sepulcro, está hablando del día de la resurrección o el día después de la resurrección,
Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho. Un joven, era un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Uno sigue leyendo y era un ángel, estaba allí para contarles que Jesús había resucitado. No tenía alas, para ellos era un simple muchacho sentado ahí a la puerta del sepulcro. Hechos capítulo 1 versículo 10. Y como ellos estaban fijando, este es el día del ascenso, 40 días después de la resurrección, Jesús sube al cielo. Y mire lo que dice: y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, sin alas, como personas comunes, no tenían apariencia que los diferenciara. Lo interesante en todos los casos, o en la mayoría de ellos, es su ropa. Mencionan en los dos casos, eran vestidos blancos. Probablemente hoy no lo va a ver usted vestido de blanco, pero por ahí andan, caminando entre nosotros. Ok, ¿tendrán nombres todos los ángeles? Probablemente sí, probablemente tienen nombres. La Biblia solo menciona el nombre de un ángel y se llama Gabriel, el que yo les decía. Me parece a mí que cuando la Biblia habla en Apocalipsis de el ángel de Dios que le llevó el mensaje a Juan, se refería a este ángel. Generalmente a Gabriel se le ve llevando mensajes. Lucas capítulo 1 versículo 19. Gracias. Respondiendo el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Daniel capítulo 8 versículo 15, ahí mismo está. Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explícale a ese la visión. Así que usted ve a Gabriel, el único ángel del que conocemos su nombre, dando mensajes. Entonces, los ángeles probablemente tengan como función principal llevar los mensajes de Dios. ¿Seguirán llevando mensajes los ángeles hoy? Sí lo hacen. Siguen haciéndolo ahora. En algunos casos particulares no es algo que ocurra de manera común, pero siguen obrando como antes. Ok, siguiente, el arcángel. Ok, primero el ángel, ahora el arcángel. Note usted que el nombre arcángel es ángel con un prefijo, el prefijo arc, que significa jefe o principal. Podríamos entonces decir que un arcángel es como el jefe de los ángeles, el principal de los ángeles. Probablemente haya más de uno, probablemente hayan muchísimos que sean como jefes de grupos de ángeles. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 16 menciona ahí la autoridad que tienen los arcángeles para dar una orden y que su voz, su orden, sea obedecida. Está ahí el versículo en la pantalla. Dice: pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces leemos en el Evangelio de Mateo que dice que cuando ese día llegue, el Señor enviará a sus ángeles para juntar a los escogidos de los 4 puntos de la tierra,
probablemente se refiere a este momento, y momento en que dice que serán llamados con la voz del arcángel. O sea, la orden vendrá de Cristo y la orden la va a ejecutar el arcángel. El arcángel entonces es como, ya le dije, el jefe de los ángeles, de un grupo de ángeles. Y como los ángeles solo se menciona el nombre de uno, ¿cómo se llamaba el ángel de la Biblia? Gabriel. También la Biblia solo menciona el nombre de un arcángel, Miguel, solito. Ya quisiera. Ok, Judas capítulo 1, poneme lo que sigue, por favor. Judas 1:9 dice: pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ok, note entonces, los ángeles tienen una función. Los ángeles, una función que se les ve hacer continuamente. ¿Cuál era la función de los ángeles? Llevar mensajes. Ok, y los arcángeles generalmente se les ve luchando. Cada vez que aparece un arcángel se está rifando el cuero contra el diablo, contra demonios. Mire, ahí poneme lo que sigue, por favor, para que pueda notar algunas citas bíblicas. Ok, en Daniel capítulo 10 versículo 13 está peleando contra los demonios principados de Grecia y Persia. En Judas capítulo 1 versículo 9, ya lo leímos, está peleando contra el mismo diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Será que el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés para hacer un nuevo culto? ¿Se imagina que el cuate se hubiera podido preservar el cuerpo mismo de Moisés? Allá estuviera la gente tonteando yendo a verlo allá al Medio Oriente, el cuerpo de Moisés. Hasta es capaz que el diablo lo hubiese podido hacer hablar o llorar sangre. Bueno, y también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículos 7 y 8, vuelven a aparecer este arcángel. Está ahí para echar al diablo de los aires. Entonces, los arcángeles pareciera que son jefes de ángeles dedicados a la guerra, entrenados para pelear. Ok, vamos claros con eso. No he empezado a predicar, esto es solo la introducción. Siguiente. La siguiente categoría de los ángeles es el querubín. Su nombre, querubín, significa el que cubre, el que esconde, el que oculta. Eso significa querubín. Y el querubín aparece, igual que los otros dos que ya mencionamos, con una función pareciera ya definida. En el capítulo 3 de Génesis se le puso a un querubín a proteger la entrada del paraíso para que Adán y Eva no volvieran a entrar al paraíso. Así que el querubín está guardando, protegiendo la entrada del Edén. En Éxodo 25:18 le piden a Moisés que ordene mandar a esculpir de oro macizo 2 querubines, viendo hacia abajo con las alas extendidas, para ponerlos encima del arca del pacto. Están como protegiendo lo que hay dentro del arca del pacto. Y entonces encontramos que la Biblia menciona muchas veces la frase que Dios habita entre querubines. Pero lo que está haciendo referencia es a que Dios se manifestaba en el arca del pacto que estaba cubierta, protegida por la figura de estos querubines. Quiero que lea conmigo Isaías 37, versículo 16.
Dice la Biblia: oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Entonces, los querubines aparecen protegiendo, cubriendo los secretos de Dios: el paraíso, el arca del pacto y el trono de Dios. Deben ser bravos, porque están para proteger, son la guardia de seguridad, los guardaespaldas de Dios. No necesita Dios guardaespaldas, pues, pero están ahí rodeando el trono. Ok, quiero decirle que de los seres angelicales, los querubines para mí son los más misteriosos de todos. Son más misteriosos. De hecho, hay cosas de ellos que todavía no logro comprender. Creo yo que ese rango de ángeles tienen cosas que nosotros, bueno, en ninguno de ellos pues podemos comprenderlos completamente, pero los más misteriosos son esos. ¿De cuál rango de ángeles cree usted que era el diablo? Era un querubín. De hecho, la Biblia le llama el querubín protector. Es que a eso se dedicaban, a proteger. Mire cómo eran, cómo la Biblia describe a los querubines de diversas maneras. No tienen una sola forma definida. Mire lo que dice Ezequiel 10, versículo 8 al 15. Lea conmigo. Los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Tenían manos debajo de sus alas. Versículo 9, miré, y aquí que había 4 ruedas junto a los querubines. Las ruedas no eran parte de los querubines. Por ahí andaba una foto de unos supuestos querubines que eran una cosa amorfa, o como una estrella, como Patricio Estrella, ¿verdad? Con ojos por todos lados y ruedas. Quiero que entienda eso. Míreme. Las ruedas no eran parte de los querubines. Quiero que lea bien. Los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Tenían manos debajo de sus alas. Miré y he aquí que había 4 ruedas junto a los querubines. Al lado de cada querubín había una rueda. El aspecto de las ruedas era como de piedra de crisólito. Era una cosa brillante, casi transparente. En cuanto a su aspecto, versículo 10, las 4 eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Ya le voy a hablar de las ruedas, pero cuando se desplazaban, versículo 11, las ruedas se desplazaban, iban en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban, sino que al lugar a donde se dirigía la principal, las otras iban detrás de ellas y no viraban cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas, las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. A las ruedas, ante mis oídos se les gritaba: rueda. Cada uno tenía 4 caras. La primera tenía cara de buey, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Luego los querubines se elevaron. Estos son los seres vivientes que vi junto al río Quebar. Ok. Lo que puedo yo inferir con eso es que los querubines tienen una forma híbrida, que son una mezcla de buey, humano, águila y toro. O ¿cómo es la cosa aquí? Buey, hombre, león y águila. Algunas versiones dicen toro en vez de buey, como que buey ofensivo, aunque no es con W, pero bueno, ok. Entonces, mire pues, ¿sabe usted en la mitología egipcia cómo se le llamaban a esos seres
que tenían esas 4 partes, eran híbridos de esas 4 partes: hombre, águila, toro, león. Los egipcios le llamaban esfinge. Las esfinges egipcias tenían a veces estas 4 elementos, a veces solamente 2 de ellos, a veces 3. Las esfinges egipcias eran una representación de los querubines. Míreme para acá, solo le voy a poner eso ahí para que usted piense un ratito. ¿De dónde los egipcios sacaron esa idea? Las pirámides y las esfinges egipcias, siempre ha habido un debate de cuándo fueron construidas, y al final de tanto nadie se pone de acuerdo. Aunque el carbono 14 puede decir una fecha, pero hay cosas que hacen impensables el hecho de que hayan sido construidas en el tiempo en que dicen. Por ejemplo, la pirámide de Keops, que es la pirámide más grande en el complejo de pirámides en Egipto. La base de la construcción de la pirámide es el número pi, que fue descubierto miles de años después. Quiere decir que los constructores de las pirámides y las esfinges tenían conocimiento de ciencia y matemáticas que hasta ese entonces no había sido descubierta. Probablemente no fueron creados, fabricados, quizás fabricados por seres humanos, pero diseñados por una mente más superior, una mente inteligente superior a la de los seres humanos. Le dije que los querubines son misteriosos, podríamos hablar más, pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 8. El siguiente rango, ponémelo por favor, o la siguiente categoría, voy a decirlo así, de ángeles son los serafines. De hecho, conozco gente que le pusieron de nombre serafín. Sí, es como, bueno, ok, no voy a comentar nada. Serafín, su nombre significa ferviente o ardiente. Probablemente su nombre tenga que ver con la función que desempeñan. A los serafines se les ve en la Biblia adorando a Dios. De allí para mí el significado de su nombre: fervientes. Mire lo que dice Isaías capítulo 6 versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. Lo tomó con la mano y no se quemaba, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, los ángeles llevan mensajes, los arcángeles luchan, los querubines protegen los secretos de Dios, y los serafines es el grupo de alabanza. Más o menos por ahí. Ok. Entonces, así le vamos a poner a la banda hoy: los serafines de Cristo. No, ok. ¿Cómo se dirá en inglés eso? Para que suene así como más caché. ¿Ah? Sí, no, tampoco. Ok, bueno, rápido. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de los ángeles con la iglesia? Mire pues,
Con mucha frecuencia he escuchado yo testimonios de gente sincera, aunque he oído gente exagerada y fantasiosa, pero también he escuchado a gente sincera que cuentan que estando moribundos han podido percibir a seres espirituales que llegan a sus habitaciones para esperarlos, que llegue el momento de partir y llevarlos a la casa del Padre, para acompañarlos en su último viaje. De hecho, lo vemos en la Biblia y he escuchado a personas, como le dije, honestas, que cuentan testimonios como estos. También he escuchado testimonios de misioneros que fueron protegidos de hombres peligrosos que querían matarlos por seres con vestiduras blancas, luminosos, que les han defendido y les han preservado la vida. De hecho, los misioneros no vieron a estos ángeles, fueron sus atacantes los que veían a esos seres gloriosos que los protegían. Y podríamos contar muchos testimonios. Como le dije, usted probablemente ha tenido un encuentro con algún ángel y no sabe que era un ángel. Yo, por ejemplo, podría contar en una ocasión, hace muchos años, todavía estaba sin canas y sin arrugas, sin panza. Sí, oigo lobos en la colina. Ok. Iba cruzando la calle, una carretera de 4 carriles, y yo iba como distraído, pensando ni me acuerdo en qué cosas, y crucé la calle sin percatarme de si venían o no venían carros. Era una bajada en una carretera, así que los vehículos pesados bajan a toda velocidad, y así que yo iba cruzando la calle sin percatarme. Me recuerdo haber escuchado el pito prolongado de un tráiler típico. Cuando yo volteo a ver, veo a ese animal que venía con todos los poderes encima de mí, y lo único que pude hacer yo fue cerrar los ojos. Lo siguiente que pude sentir fue una mano fuerte, grande, tomándome del hombro. Cuando abrí los ojos, yo estaba del otro lado de la calle, sano y salvo. No salté, no le voy a decir, no, yo soy ágil, nada, no. Yo estoy seguro que un ángel estuvo allí para protegerme la vida. Yo sé que usted, tal vez como le dije, no se ha percatado, pero usted ha tenido experiencias como esas, que le han protegido la integridad física, que te han dicho por aquí no es. Recuerdo un hermano que me contó un testimonio, contaba cosas muy interesantes. Ese señor dice que contaba él que iba a ir a una discoteca con una muchacha. Él era un hombre mayor, casado, y dice que iba a entrar a la discoteca y toda la gente estaba pasando. Y cuando ellos iban a entrar, el hombre que está en la entrada les dice: ustedes no, quítense de ahí. Y se quedaron como extrañados, y todo el mundo entraba menos ellos, y el señor, el que estaba en la puerta, le decía: no, quítense de ahí. Dice que con los días pudo conocer a ese portero de esa discoteca, y le preguntó que por qué aquella noche no lo había dejado entrar. Y le dijo: había un hombre más grande que yo armado detrás de ustedes que me decía que a ustedes no los dejara entrar. Entonces yo no sabía si era militar o era policía, así que yo lo que hice fue hacerle caso a ese que estaba diciéndome que no los dejara entrar. ¿Alguna vez has querido ir a un lugar y no has podido? ¿Alguna vez se te pinchó la llanta, se te arruinó el carro y después se te arregló solito sin ningún problema porque estaban como evitando que fueras a alguna parte? Este mismo hombre me contaba que una vez, no sé si fue con la misma mujer, pero él tenía varias aventuras así. Dice él que el Señor lo había sanado de un problema en la columna, casi estaba paralítico, y entonces caminaba normalmente. El Señor lo sanó, y entonces dice que él había sido director de un colegio, no le voy a decir cuál,
Ni conoce usted, pues igual tampoco le voy a decir, ¿verdad? Y dice que una muchacha muy agradecida lo invitó a salir, fueron a comer y después fueron a un motel. Y dice él que cuando iban a entrar al cuarto del motel, él puso el pie en el umbral de la puerta y él pudo sentir literalmente que alguien metió su mano dentro de su cuerpo y le agarró la columna y se la apretó así. Y se agarró de la puerta y se puso a chillar allá en la puerta. La muchacha dice, pensó que por un momento yo estaba muy, pero muy emocionado por lo que iba a pasar. Y ella le decía, entremos, pero él no se podía mover de la puerta. Hizo un intento por salir y cuando sacó el pie, sintió que alguien soltó la columna. Y ella le decía, ¿qué le pasa? No, nada, todo está bien. Y entonces quiso volver a entrar y le volvieron a agarrar la columna. El asunto es que no pudo entrar. Hay ocasiones en que Dios se te pone en el camino para estorbarte. ¿Se acuerda de Balaam, el profeta caído pero con los ojos abiertos? Yo conozco a muchos profetas así, que andan en la Villa Street pero todavía ven cosas, porque los dones son irrevocables. Por eso le voy a decir una cosa: no porque alguien profetice significa que es una persona de Dios, porque no son los dones los que garantizan si alguien es un hombre o una mujer de Dios, son los frutos, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice eso? De los profetas, no por los dones, por los frutos. Entonces Balaam, ya no hablemos de los que no han venido, Balaam, cuando va a profetizar en contra del pueblo de Israel, porque el rey Balac le ofreció una fichita, ¿verdad? Dice que se quieren montar en la burra o se monta en la burra para ir a profetizar contra Israel, y la burra se sienta y ya no se mueve. Ahí la burra, ¿verdad? Un ángel se paró frente a la burra y no caminaba la burra, asustada viendo eso que estaba enfrente de ella. La burra vio al ángel, el profeta no. ¿Aló? ¿Ha visto usted que los animales a veces aúllan, chillan, se asustan por cosas que no, aparentemente no están ahí? Como que tuviesen la habilidad de ver cosas que nosotros no podemos ver. Incluso los niños. No sabe cuántos testimonios de niños he escuchado que describen ángeles sin haber visto jamás ni siquiera una imagen de eso. Niños que no tienen ninguna relación con la fe ni con la iglesia, describen ángeles. Se sienten llenos de paz. Ok, los ángeles están aquí, son reales. ¿Qué enseña la Biblia sobre ellos? Y termino, me ayudan por favor. ¿Dónde está Jorge? Anda a tocar el piano allá atrás, por favor. Toca el piano, ya van a oír. Enciendan el piano a Jorge. No toca aquí porque le tiene pánico escénico, pero allá atrás sí. ¿Cuál es la función de los ángeles en favor de la iglesia? Ponémelo. Antes de eso. Gracias. Los ángeles son servidores de los hijos de Dios. Aunque son mayores, son servidores. Diga conmigo, aunque son mayores, son servidores. Debe haber mucha humildad en el corazón de los ángeles para que le sirvan a usted, siendo ellos como son. Hebreos capítulo 1 versículo 13 dice, ya lo leímos, pero leámoslo una vez más: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
¿No son todos espíritus ministradores? Ministradores significa servidores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los hijos de Dios tienen servidores espirituales, guerreros, poderosos, te cubren y te guardan. Quizás han evitado que te caiga una bala, quizás han evitado que te metan un cuchillo, quizás te han evitado, cualquier caída. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Citando el Salmo 91: tírate de aquí, le dijo el diablo a Jesús, porque escrito está en el Salmo 91: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir que si a veces no tropiezas, si has estado a punto de cometer errores morales, económicos, legales, y casi que de la nada te libraste, hay ángeles guardándote. Están para servir a los hijos de Dios. Son mayores, pero son nuestros servidores. Siguiente, nos protegen. El Salmo 91:10, ya se lo dije, pero leamos, lo dice: ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Siguiente, ya se lo mencioné también, llevan mensajes, son mensajeros. Otra vez el versículo con el que comenzamos, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Los ángeles están para protegerte, para defenderte, están para llevarte mensajes de Dios. Ahorita me estoy recordando de un hombre un pastor de una iglesia muy, pero muy grande, quizás de las más grandes de Nicaragua. Cuando nosotros vivíamos en Nicaragua y el Señor ya nos había dicho que teníamos que venirnos, pero nosotros estábamos haciéndonos los locos. Y le estoy hablando de un pastor que se llama Julio César Marenco, tiene una iglesia muy grande. Dice él que el Señor le habló y le dijo: decile a Sergio que ya le dije que si no camina para donde yo lo quiero llevar, va a ir como vino aquí. ¿Cómo llegué a Nicaragua? En crisis, porque tampoco me quería ir. No crea, yo soy cuerudo, y ahora que tocaba regresar tampoco quería venirme. Y ese hombre recibió ese mensaje de Dios, y dice él que le dijo al Señor: ni sé dónde vive, ni tengo su teléfono. No habían redes sociales, le estoy hablando del 2005, ya existía el Facebook en el 2005. Así que él no tenía manera de contactarme, ya habíamos perdido contacto hace algunos años. Entonces dice que le dijo: oiga lo que le dice él, que si me mandas el número de teléfono, yo lo llamo y le digo. Pasaron los días, fue al supermercado y andaba con su carretilla, y de repente dice que alguien se le puso enfrente y agarró la carretilla y le dijo: ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Ah, bien, hermano, Dios le bendiga. Como siempre, uno a veces de pastor no conoce a la gente, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Mucho gusto, le dijo. Aquí le mandan. Y en un papel estaba escrito mi número de teléfono, mi nombre y el número de teléfono, y le dijo: ¿usted necesitaba este número? Aquí está el número. Y cuando vio el número y mi nombre, se asombró, se puso a reír y dijo: el Señor,
¿Cómo hace las cosas? Levantó la mirada para agradecer y el hombre del teléfono ya no estaba frente a él. Él dice: yo estoy seguro que fue un ángel. Me llama por teléfono y me dice la amenaza el mensaje del Señor. Llevan mensajes, siguen aquí. Solo voy a terminar leyendo Hechos 12:11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro. Antes de seguir leyendo, Pedro está preso y un ángel entra a la cárcel y lo saca de la cárcel. Ahora dice: entonces Pedro volvió en sí. Pedro creía, antes de continuar, que estaba viendo una visión. Él creía que lo que veía no era real. Un ángel lo despierta, lo levanta. Él está encadenado a un guardia, pero se levanta, ya no está encadenado. La puerta de su prisión está abierta. Caminan por un pasillo, la siguiente puerta abierta. Caminan un poco más y llegan a la calle y la puerta también está abierta. Pedro piensa, es una visión. Cree que todavía quizá está dormido. Y mire lo que dice. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Él era un bicho que veía a la gente llegar a orar a su casa. Ahí se reunía la iglesia a orar. Versículo 13 dice: llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, ¿qué le decían? Debe ser su ángel. Para mí, este pasaje quiere decir que algunos ángeles, cuando toman una forma física, toman la forma física de la persona que deben proteger. En el caso, me parece a mí que ellos habían visto, porque con tanta naturalidad le dicen: no es Pedro, debe ser su ángel porque Pedro está preso. Quiere decir que quizá ya habían tenido la oportunidad de ver al ángel de Pedro. Mateo 18:10. Siguiente, papá. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, hablando de los niños, porque les digo que en el cielo, ¿cómo dice? Lea. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Me parece a mí que el versículo sugiere que cada persona desde niño se le asigna un ángel. Cuando el niño pierde la inocencia, esta es mi teoría, el ángel deja de protegerlo. Cuando ese niño se vuelve adulto o joven y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, vuelve a ser reasignado, porque los ángeles están para servir a los que han de heredar la salvación. Y por el versículo anterior, a veces ese ángel ha sido visto por ahí y la gente cree que es usted. Hace muchos años, me recuerdo, me pasó como en 3 ocasiones. Al principio yo no lo entendía, hasta después que tuve la oportunidad de leer un poquito más estos versículos bien. Gente que en situaciones bien difíciles, quizás en los momentos en que yo estaba orando en distancias muy largas,
yo orando por ellos en un lugar, esas personas contaban cómo yo llegaba a su casa y oraba por ellos ahí, en su casa. Y yo les decía, pues no, me acuerdo una mujer que me dijo, gracias por llegar anoche a mi casa, hija, contale. Y la niña dice, sí, me sentía muy mal y hasta que usted llegó y oró, yo me sané. Y yo en mi mente decía, la mamá y la hija fuman mota. O sea, yo decía, eso no se hace con los niños, ¿verdad? Y al principio me parecía hasta broma, pero luego lo repetían tantas veces. Escuché a un par de personas más contar eso y entonces no pude más que concluir que están ahí para servir a los que han de heredar la salvación. Así que cuando algo ocurra así y usted no le encuentra ninguna explicación lógica, vuelva a la conclusión: el mundo de Dios, el mundo espiritual del Señor es real, los ángeles son reales y están aquí para servirte a vos, que vas a heredar la salvación. Te protegen, te cuidan, no se dejan ver, no siempre se dejan ver, porque no les interesa llamar la atención hacia sí mismos. Ellos solamente, para ellos la única satisfacción es cumplir la voluntad santa del que les creó. Cierre sus ojos un momento, falta mucho por decirle, pero todavía faltan 2 partes más de este tema. Yo quiero que ahí donde está usted conmigo podamos darle gracias a Dios. Gracias, gracias. Gracias por todas esas veces en las que has estado allí por medio de tus ángeles y no te he percibido. Reconozco, Señor, que de todas las cosas que milagrosamente he sido librado, no fue por mis habilidades, por mi conocimiento, por mi astucia. Señor, reconozco que fuiste tú, siempre has sido tú, y que esos seres espirituales que has creado para servirte, a veces nos los delegas a nosotros para protegernos, para guardarnos de los tropiezos. Gracias, Señor. No caminamos solos en este valle de sombra y de muerte. Tú estás con nosotros y nos has rodeado de ángeles que nos guardan, que nos protegen. Te bendigo, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.